Hola, continuamos con nuestra serie Cómo hacer una exégesis. En esta oportunidad daremos inicio al paso número 3, el análisis lingüístico. Este paso podemos contemplar al menos 4 elementos con respecto al análisis lingüístico: la fonética, la morfosintaxis, la semántica y la pragmática. En este video nos concentraremos en las primeras 2 de estas fases. Fonética, primero que nada. Tenemos que tener en cuenta que el texto bíblico, en primer lugar, fue pensado para ser oído. Tal vez allí podamos comprender las palabras de Pablo cuando dice que la fe viene por el oír tu palabra, ¿no? Originalmente el texto bíblico era recitado, era mencionado en la sinagoga, pero inclusive cuando fue originado como texto por medio de la voz de los profetas, ellos procuraron dar su mensaje de manera que sea llamativa, de una manera atractiva también, y presentar su mensaje con una gran belleza. Así que no está mal prestar atención también cómo suena el texto bíblico, para que de esa manera podamos encontrar de pronto algún recurso fonético que podamos encontrar en ese texto. 2 de los recursos fonéticos más comunes del texto bíblico podrían ser la aliteración y la asonancia. La aliteración tiene que ver con poner sonidos similares cerca el uno al otro, o lo que podríamos denominar la repetición de sonidos consonánticos, que funcionan luego a modo de onomatopeya. Por ejemplo, Jueces 5:22, donde se menciona que los caballos cabalgan, cabalgan, en hebreo hace un sonido bastante peculiar. Sus mi dajarot, dajarot. Pareciera casi como si se estuviera reproduciendo el sonido de los caballos cuando cabalgan. Ahora bien, la asonancia tiene que ver con la repetición, pero en este caso de vocales. En Isaías capítulo 6, versículo 3, por ejemplo, podremos encontrar una constante repetición de sonidos A o sonidos O, que son las principales vocales abiertas que encontramos. Así que esa frecuencia de sonidos de alguna manera tiene cierta intencionalidad también. Para más informaciones con respecto a la fonética, les remito a la obra ya mencionada en video anterior sobre hermenéutica de la palabra de Luis Alonso Jekyll, que dedica también una sección específica para hablar de los recursos fónicos en el texto bíblico. Podrá ser de utilidad para aquellos que deseen ampliar información al respecto. Vamos ahora a la segunda parte del análisis lingüístico, a saber, el estudio de la morfosintaxis. Expliquemos un poquito estos conceptos. Por un lado, morfología. La morfología es aquello que se concentra en el estudio de la estructura interna de las palabras, mientras que la sintaxis es aquella herramienta que nos ayuda a describir cómo las palabras se combinan para construir unidades mayores, llámense sintagmas, frases u oraciones. Es preciso decir que cuando uno desea hacer un análisis morfosintáctico de la Biblia, es necesario tener una base del hebreo bíblico. Hay que tener buenos conocimientos de cómo funciona la gramática del hebreo, y si es necesario recomendar una obra, tal vez convenga hacerlo con la gramática de hebreo bíblico de Yuon y Muraoka, que se encuentra disponible en español gracias a la traducción de Miguel Pérez Fernández, que no solamente tradujo el texto del inglés, sino que además hizo algunas correcciones o algunos añadidos que hacen que esta versión sea incluso mejor que la original en inglés. Así que en este material, que es una obra importante, una obra de referencia, podrán encontrar los estudiantes respuesta a muchas consultas sobre cuestiones de gramática del hebreo bíblico, entre ellos también lo de la sintaxis y la morfología. Avancemos entonces con algunos elementos a considerar a la hora de hacer un análisis morfosintáxico. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, básicamente identificar aquellas formas y construcciones que impactan sobre la interpretación. No necesariamente lo que sea obvio, porque eso por allí puede ser dejado de lado, pero hay cosas que son significativas, que afectan la interpretación del texto. Eso debe o merece alguna explicación por parte del intérprete. ¿Qué serían eso? Bueno, concentrarse, por ejemplo, en las formas verbales, en los tipos de oraciones que forman parte de la perícopa, en el orden de las palabras dentro de la oración, o en la secuencia de verbos, que también son importantes a la hora de transmitir un mensaje. Prestemos atención a estos 4 elementos. ¿Qué decir con respecto a las formas verbales? Bueno, en primer lugar, recordar tal vez las principales conjugaciones verbales del sistema hebreo. El catal, el yictol y becatal, el vayictol, las formas volitivas y el participio predicativo.
Estos 5 grupos podríamos ser considerados como las principales formas o conjugaciones verbales del hebreo bíblico. Cada una de ellas tiene su peculiaridad y es necesario que el alumno esté familiarizado con cada una de ellas. También es preciso llamar la atención sobre el aspecto del verbo hebreo. Sabemos que cuando hablamos de aspecto hablamos del perfecto o el imperfecto, que el aspecto perfecto indica una acción acabada, mientras que un aspecto imperfecto implica una acción que está en proceso o que aún no ha terminado. Y en hebreo tenemos formas verbales claramente relacionadas con este aspecto verbal. El katal y el vayictol para hablar de acciones perfectas y el yictol y el bekatal para acciones imperfectas. Así que también hay que tener en cuenta este elemento del verbo hebreo. Más importante a veces pareciera ser el modo de acción del verbo hebreo. Y cuando hablamos de modo de acción, básicamente estamos hablando de los binyanim o de las voces del hebreo bíblico. En el gráfico allí en pantalla podemos simplemente ejemplificar o ilustrar las peculiaridades de cada una de estas voces, aunque no quita que no tengan matices específicos que haya que considerar también con una buena ayuda de una gramática de hebreo. De un lado las voces activas, que serían el kal, el piel, el jifil. Del otro lado las voces pasivas, el jofal, el poal y el nifal. Esas voces implican una acción simple, como la del kal y el nifal. Puede ser también una acción intensiva, como la que implican el piel o el poal. Una acción causativa, como la que encontramos en el jifil y el jofal. O una acción reflexiva, como es propia del hit pael, y en algunos casos también de otras formas pasivas. Estos modos de acción de alguna manera son importantes porque en el idioma hebreo se han gramaticalizado, lo que implica que tienen de alguna manera una importancia a la hora de expresar las ideas. Formas peculiares, modos de acción raros o extraños deben ser identificados y de alguna manera merecen algún tipo de explicación por parte del intérprete del texto bíblico. Pensemos también ahora en los tipos de oraciones. No solamente en la forma, sino ahora cómo están ordenadas las palabras dentro de una oración. Y podemos hablar de diferentes tipos de oraciones. Podemos hablar de una oración verbal y de una oración no verbal, aquella que no posee un verbo principal como parte de la oración, que en hebreo suelen ser comunes. Dentro de la oración verbal podemos hablar de una oración simple o de una oración compuesta. Y al hablar de oración compuesta podemos hablar de aquella oración coordinada o aquella subordinada. Es importante también a la hora de seguir la idea, la línea e inclusive también va a depender de la forma verbal que tengan también estas oraciones. Otra manera de ver o de clasificar las oraciones es por el tipo de elementos que introduce o que las caracteriza. Podemos hablar de oraciones sustantivas, que podrían ser acusativas, genitivas y nominativas además. Podemos hablar de oraciones circunstanciales que introducen el modo. Podemos hablar de oraciones temporales que introducen algún factor de tiempo en la narrativa o en el texto. Podemos hablar de oraciones condicionales. Este tipo de oración va a tener una estructura particular, una apódosis, una prótasis. Va a tener palabras específicas que pueden ver ustedes allí en pantalla como una herramienta para identificar las porciones o las partes de estas oraciones condicionales. Podemos hablar de oraciones télicas, aquellas que introducen un propósito. Podemos hablar de oraciones consecutivas, aquellas que introducen una consecuencia. Podemos hablar de oraciones concesivas, que introducen un impedimento, o de causales, que establecen una causa de algo. Las oraciones de relativo, por lo general oraciones subordinadas, que necesitan de algún antecedente y que están introducidas siempre por algún elemento léxico, como puede ser el pronombre relativo ayer o la versión posexílica ye. Tenemos oraciones interrogativas que pueden estar marcadas por el signo interrogativo o por los pronombres interrogativos. Tenemos oraciones desiderativas o volitivas que, bueno, siempre van a tener algún verbo por lo general enyusivo o cortativo, alguna forma volitiva y expresan el deseo de algo. Las oraciones adversativas que introducen oposición, oraciones de existencia, en fin. Cada una de estos tipos de oraciones tiene un propósito particular y depende de la secuencia y cómo se combinen, es como también construyen parte del mensaje que se desea establecer. Ahora bien,
No solamente miramos las formas verbales, no solamente miramos los tipos de oración, sino a veces es importante prestar atención al orden de las palabras, cómo éstas ocupan su lugar dentro de una oración. Vamos a hablar siempre de que existe un orden regular, y cuando se afecta ese orden regular es porque hay algo que se desea enfatizar. En hebreo, ¿cuál sería el orden regular? Bueno, la estructura común de una oración en hebreo es el verbo en primera posición, luego el sujeto y luego el objeto directo, lo cual es diferente de español, que por lo general ponemos primero el sujeto y luego el predicado. Sin embargo, en el hebreo va a destacarse siempre el verbo en primera posición. Eso sería un uso regular de la lengua. Un ejemplo, ustedes lo tienen allí en Génesis 1:16, donde podemos encontrar el verbo primero, una forma vayictol, Elohim, el sujeto de la oración, y luego el objeto directo señalado además por el signo del objeto directo. Bien, esto sería el caso de una oración simple. Una oración un poco más compleja en el hebreo podría introducir otros elementos léxicos como podrían ser adverbios, adjetivos o partículas. En tal caso, un orden regular podría ser verbo, nuevamente en primera posición, más alguna partícula, más el sujeto, el objeto directo y el adverbio a continuación. Un ejemplo de este orden, por ejemplo, es el siguiente versículo del texto anterior que mencionamos, Génesis 1:17, donde tenemos básicamente el orden señalado aquí. Bien, ahora bien, este orden regular a veces con frecuencia también puede ser alterado. Esa alteración del orden es significativa para el intérprete, porque por lo general esa alteración del orden está introduciendo algún tipo de énfasis con respecto a las palabras que allí se emplean. Existe un consenso entre los intérpretes con respecto a que el elemento que se desea destacar por lo general es puesto como un precedente al verbo, ¿sí? Precede al verbo principal de esa oración. Un ejemplo típico que tal vez podríamos mencionar es el de Job 1:1. En este caso dice Ish haya be'eretz Utz. Un hombre había en tierra de Utz. El verbo es puesto en segunda posición, mientras que la palabra Ish, un hombre, es puesto en primer lugar. No solamente porque esta es una sección sección previa al inicio de la narrativa específica o al grado 0 de la narración del libro de Job, sino porque además está queriendo destacar en este caso a la persona, al hombre, que va a ser el protagonista de este relato tan trágico y tan terrible como el libro de Job, pero que también tan apasionante e interesante de leer. Bien, otro elemento a considerar también es la secuencia de los verbos. En hebreo, la temporalidad de los verbos hebreos se infiere del contexto en el cual los verbos se encuentran. No está gramaticalizado en el verbo como ocurre en el español, así que es necesario recurrir a algunas herramientas para poder detectar el elemento temporalidad. Pero además también la secuencia de verbos y la alteración de esa secuencia puede introducir unos cambios de plano en la narrativa, lo que demandaría algún tipo de conjugación verbal diferente a la hora de traducirlo, y entonces es importante prestar atención a la secuencia de verbos. Ya hemos citado la perspectiva de Elviro Nicacci, un libro interesante para los alumnos de grado, para que puedan familiarizarse con algunos elementos de morfosintaxis. Y por ejemplo, en una narración, la forma verbal principal, como ya hemos mencionado, es el vayictol. Cualquier forma verbal que nos rompa esa secuencia vayictol nos está introduciendo algún elemento que debemos ubicar en otra perspectiva lingüística. Si encontramos un bab x catal, lo que está haciendo esa forma verbal es introducirnos una información recuperada. Si la cadena de vayictol luego es interrumpida por una forma yictol, nos está dando pie o está introduciendo una información anticipada, por ejemplo. Bien, eso lo pueden ustedes estudiar con más detalle en el libro de Elviro Nicacci sobre sintaxis del hebreo bíblico. Les recomiendo también una obra, aunque en inglés, pero es un manual de hebreo bíblico que tiene especial interés en explicar la gramática a la luz del análisis de discurso, como se llama la disciplina que presta atención a este tipo de elementos con respecto al orden y a la secuencia de los verbos. Bien, vamos con los ejercicios para esta unidad. Consulta el material complementario sobre Génesis 22. Luego, lee el texto hebreo de tu perícopa varias veces e intenta identificar si existe evidencia del uso intencional de algún recurso fónico, por ejemplo. En tercer lugar, identifica las principales formas verbales empleadas en tu texto.
Luego busca información en gramáticas hebreas sobre las peculiaridades de cada una de ellas, toma nota de aquello que sea relevante y tenlo en cuenta a la hora de interpretar el pasaje. Identifica todas las oraciones que forman parte de tu perícopa e intenta clasificarlas en la medida de lo posible. Quinto, ¿existen oraciones que alteren el orden regular de las palabras? Si ese es el caso, concéntrate en qué elementos se están destacando en esas oraciones. Y por último, toma nota de aquellos detalles que afecten la interpretación de tu texto, para luego tenerlo en cuenta en la interpretación del pasaje. Muy bien, hasta aquí fue todo. Nos vemos en el próximo video.